Bien, hermanos, damos gracias al Señor. Cuánto gozo, como dice una canción, cuánto gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Grande gozo, como cantamos, grande gozo hay en mi alma hoy. Y leímos al profeta Isaías desde el capítulo 53 y debemos preparar nuestro corazón para la Semana Santa. Este es el mes de preparación para la Semana Santa. Y cuando escucha la palabra Semana Santa, ¿qué viene a su mente? Cuando escucha esa palabra, ¿qué viene a su mente? ¿Las termales de Paipa? Uy, estamos espirituales, gloria al Señor. O el calorcito allí en Melgar. ¿Qué viene a su mente cuando escucha Semana Santa? Y no es que nosotros celebremos como tal una semana, no. Estamos celebrando la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. Eso es lo que celebramos en el nombre del Señor. Y cuando alumbrar y ya cerca de la Semana Santa, no nos reunimos para observar un drama trágico, porque es que muchas veces vemos la cruz como un drama, como algo tremendamente trágico, sino vemos la cruz y nos acercamos a Semana Santa para contemplar ese decreto eterno de Dios por nuestra salvación. Eso es lo que nos afirmamos cuando llegamos a la Semana Santa. Y más que eso, es celebrar todos los días de nuestra vida. Y Isaías 53 fue escrito casi 700 años antes del Calvario, antes que Jesús fuera a la cruz. Y Isaías profetiza dentro de un Judá quebrantado, rodeado de juicios, rodeado de idolatría, de pecado. Pero Dios revela que la verdadera liberación no vendría por un ejército, sino vendría por un siervo, por el siervo de Dios, por el Hijo de Dios. Y podemos ver este capítulo 53, podemos ver cómo es un cántico de gloria acerca de los sufrimientos de ese siervo que el mismo Señor puso allí para el pago de nuestros pecados. Podemos ver que vemos aquí como la justicia de Dios es satisfecha en Cristo Jesús. Y esta obra de Cristo no solamente es un ejemplo de amor, claro que sí, es un ejemplo de amor, pero también es un acto jurídico donde nuestra culpa es transferida a Cristo el inocente, donde Cristo muere por aquellos pecadores como usted y como yo. Entonces, dentro de todo ese contexto es que se da esta exhortación o esta palabra del Señor, donde Isaías expone los sufrimientos del siervo sufriente. Y lo primero que vemos en ese capítulo 53 y dice, ¿y sobre quién? Y dice, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? Mire que Isaías había predicado, había hablado del Señor, pero nadie había creído en el anuncio del profeta. Y la primera nota que aparece ahí en este capítulo es la incredulidad. Dice, ¿quién ha creído? Y es una pregunta.
¿Quién ha creído? Porque el problema no era de revelación, porque el mismo Señor, después de que sacó al pueblo de Egipto, hubieron maravillas, prodigios, milagros, y el mismo pueblo había visto de una manera clara, de una manera presencial, lo que el Señor estaba haciendo en favor de su pueblo. Entonces no fue que ellos no tuvieran manifestaciones de Dios, no, el problema fue la dureza de este pueblo, la dureza del corazón, porque ahí dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Debemos recordar que el brazo de Jehová se manifestó aquí con el pueblo egipcio, cuando el mismo Señor con brazo fuerte sacó al pueblo de la esclavitud. Querida iglesia, no es fácil escuchar el evangelio tantas veces sin que su corazón deje de asombrarse. El evangelio es la gracia del Señor, y eso es el evangelio, es la gracia del Señor. Pero cuando usted y yo nos dejamos de asombrar de esa obra misericordiosa y gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario, estamos haciendo liviana la obra de Cristo. Hemos perdido el asombro frente al sacrificio de Cristo. Hemos perdido la gracia y ya no nos asombra muchas veces, porque muchos están haciendo ya planes para Semana Santa. Ya están pensando a dónde van a ir, cuánto se van a gastar, todas estas cosas. Pero ¿cuántos estamos agradecidos con el Señor? ¿Cuántos damos gracias a Dios por esa obra perfecta de la cruz del Calvario en favor de usted y de mí? El profeta sigue diciendo: subirá cual renovo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Mire que como Cristo no se presenta como el mundo quería que se presentara, porque Cristo no cumple esos estándares del mundo. Y en el versículo 14 del capítulo 52 dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura. Si vemos que aquí el profeta habla que fue desfigurado, que fue maltratado, que fue herido, y Cristo no vino en forma impresionante. Cristo no vino según los estándares humanos, Cristo no vino según los estándares del mundo. Cristo no nació en un palacio, Cristo no nació rodeado de tantas cosas, sino Cristo nació en un pesebre. Cristo no fue nacido ni rodeado por ningún poder político, sino nació bajo la sencillez, bajo la humildad. Y el versículo 3 nos dice: fue despreciado y desechado. ¿Entre quiénes? Entre los hombres. Mire qué cosa tan gloriosa nos está diciendo aquí. Vi varón de dolores, experimentado en quebrantos. Hermanos, cuando miramos a la cruz del Calvario, debemos entender algo profundamente personal, porque Él fue despreciado entre los hombres. Él fue despreciado por usted y por mí, queridos hermanos, por nosotros. No solamente fue despreciado por aquellos fariseos, no solamente fue despreciado por los romanos, sí que nuestro pecado fue el que lo rechazó. El mundo busca la hermosura, el mundo busca lo impresionante, el mundo busca satisfacer
sus deseos propios. El mundo busca ser satisfecho por su carne, pero la iglesia del Señor Jesucristo debe aprender a valorar lo que Dios valora. ¿Qué valora Dios? La humildad, el sacrificio y la obediencia, aunque no tengan atractivo para el mundo, queridos hermanos. Cristo no era atractivo para el mundo porque Cristo no llegó como los judíos querían que llegara, como con un ejército. Y debemos recordar que Cristo llegó la primera vez como el Salvador del mundo. Debemos valorar lo que Dios valora, porque fue Dios y es y seguirá siendo Dios, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Queridos hermanos, no sufrimos o no servimos a un Dios ajeno a nuestro dolor, sino a uno que caminó primeramente en ese dolor. También si usted dice, no, es que a mí nadie me quiere, a mí nadie me entiende, no saben por qué estoy pasando, tengo este problema y esto, pero Cristo sí, porque Él es un varón experimentado en quebrantos. Él expresó o sintió primero la soledad aún mismo del Padre, expresó la soledad de su pueblo, expresó la tristeza y la traición de aquellos a los cuales Él vino, lo rechazaron, se sintió despreciado por el pueblo, se sintió vendido, menospreciado, y Judas lo rechazó y lo vendió por 30 monedas. Cristo sí conoce tu debilidad. Cristo sí conoce tu dolor, porque Cristo mismo lo sintió. Y mire que la preparación para la Semana Santa no es solamente recordar a los judíos o romanos que rechazaron a Jesús, sino es evaluarnos a nosotros mismos. ¿En qué áreas de nuestra vida actual estoy escondiendo del rostro de Dios? ¿En qué áreas me estoy alejando o me he alejado del Señor? Y eso nos debe llevar a reflexionar, porque el Maestro, Dios, el Salvador, fue despreciado y desechado, aparte de que fue experimentado en quebranto, fue despreciado y desechado. Y la iglesia del Señor Jesucristo no debe desmayar cuando sea una iglesia criticada, hermanos. La iglesia del Señor no debe desmayar cuando sea una iglesia perseguida. No debe desmayar, todo lo contrario. Cristo fue despreciado, fue desechado para que usted y yo fuéramos aceptos delante de Dios. Cristo fue despreciado y desechado, y la iglesia no debe desmayar aun cuando el mundo critique a la iglesia por su fidelidad, por su gracia, por su amor. Aun cuando nos critiquen por anunciar que el aborto es pecado, aun cuando nos critiquen por anunciar que el matrimonio entre dos hombres es pecado y entre dos mujeres es pecado, aun cuando a la iglesia que está llamada a ser luz en medio de las tinieblas la critiquen por ir en contra del pecado, de la homosexualidad, de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. La iglesia siempre debe mantenerse fiel y firme, porque su Señor, porque su Salvador fue despreciado y desechado para que usted y yo fuéramos aceptos delante del Padre. La iglesia del Señor
debe avanzar. La iglesia del Señor está sostenida solamente en su buen Dios, porque el profeta Isaías sigue diciendo: ciertamente llevó Él, ¿quién? Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire cómo el siervo fue herido por nuestros pecados. Y aquí el profeta Isaías nos introduce en el corazón mismo del Evangelio, que es la muerte sustitutiva y penal de Jesucristo. Porque yo era el que merecía estar en la cruz y no el Señor. Porque Él ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Hermano, yo quiero, en su Biblia usted debe resaltar ahí que Él llevó nuestras. Son nuestras, hermanos. Y cuando habla de que Él llevó, es un verbo que implica cargar el peso ajeno. Y Cristo asumió, cargó ese peso. Y aquí sigue diciendo que ¿para qué cargó? Que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Sufrió nuestros dolores. Indica ese sufrimiento vicario de Cristo, que no solo sufrió con nosotros, sino sufrió por usted y por mí, querido hermano. Y cuando aquí habla de enfermedades, permítame decirle que la verdadera enfermedad del hombre no es solo física, sino es una verdad, y una enfermedad, un pecado, es espiritual, porque el pecado nos separa de Dios. Mire lo que dice en los primeros capítulos el mismo profeta Isaías, capítulo 1, versículo 5 y 6. Porque ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El contexto de este pasaje, cuando habla de las heridas, está hablando del pecado. Está hablando de una nación pecadora. Y dice que Él cargó la causa de nuestra miseria, de nuestra desgracia, y Él sufrió nuestros dolores. Calvino lo dice de la siguiente manera. Dice: el siervo tomó el lugar de los culpables y soportó el castigo que merecíamos. Segunda carta a los Corintios habla acerca de ese siervo, de cómo Él llevó nuestro pecado, de cómo Él llevó nuestras dolencias. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, hablando del Señor Jesucristo, no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Mire que aquel que no cometió pecados se expuso o llevó o cargó el pecado de aquellos que sí habíamos cometido pecado. Pedro lo menciona de la siguiente forma, capítulo 1, capítulo 2, versículo 24, refiriéndose Pedro a las mismas palabras del profeta Isaías, dice: quien llevó él mismo
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Si vemos como Pedro habla las mismas palabras o el mismo lenguaje del profeta Isaías, sino que Pedro aquí lo aplica a la cruz. Cuando Isaías dice que llevó nuestros pecados, Pedro lo explica cómo lo hizo. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y esto no es una metáfora, hermanos, es algo real en nuestra vida. Es algo real que usted y yo podemos ver y palpar en la cruz del Calvario. Porque la cruz no fue un accidente, hermanos, ni un ejemplo moral. Fue un acto judicial decretado por el mismo Dios, porque el mismo Dios fue el que colocó a Cristo en la cruz del Calvario. Fue por voluntad de Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 23. Pedro en el pórtico de Salomón, en el primer discurso, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Quién entregó a Jesús? El Padre Celestial. ¿Por qué? Por su pecado y por mi pecado. Porque Él, más Él herido. ¿Herido por qué? Herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. ¿Sí vemos, hermano? Nuestro pecado fue el que llevó a la cruz del Calvario a Jesús por nuestras rebeliones. Cuando habla de rebeliones, habla de quebrantar la ley de la gravedad del pecado, quebrantando la ley del Señor. Fue molido por su pecado y por el mío. Y esto transmite una idea de ser aplastado bajo el peso judicial de Dios. Molido por nuestros pecados. Dios el Padre lo castigó plenamente y recibió el pecado de todos nosotros en su Hijo. ¿Y qué pasó? Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Revela ese propósito redentor. ¿Cuál es? El de reconciliarnos con el Padre. Porque la paz con Dios no se obtiene sin una justicia satisfecha. La reconciliación con Dios no ocurre si la pena no es pagada. Desde cuando Dios dijo a Adán: si comieres del fruto del árbol, ciertamente morirás. Y esa era la sentencia para Adán y toda la raza humana, que después de Adán todos nacemos muertos en delitos y pecados, porque la ley del Señor lo establecía: si comes del árbol, ciertamente morirás. Y el hombre murió. Por eso es necesario ir a Cristo, porque el castigo de nuestra paz, o sea, el castigo de nuestra reconciliación con Dios, fue sobre Él. Cristo satisfizo la justicia del Padre, asegurando esa paz entre Dios y su pueblo. Y aparte de eso, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señala una restauración espiritual. La misma herida que llevó a la muerte
Es la misma herida que nos trajo vida a nosotros. La sanidad principal es el perdón, la justificación y la reconciliación con Dios. Enfermedades, tenemos que hacer mucho cuidado cuando tomamos este pasaje para decir que es que Él vino a curar nuestras enfermedades. Cuando habla de enfermedades, habla de pecado, hermanos, porque esa es la enfermedad más terrible del ser humano, el pecado. Y a eso fue que Cristo vino. Este pasaje nos humilla profundamente, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro pecado fue tan grave que requirió la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo. Nuestro pecado fue mortal porque solamente requirió la sangre de Jesús. No había cómo pagar esa ofensa. Pero también este pasaje nos consuela gloriosamente porque si Él, porque dice que por su llaga fuimos curados y que Dios cargó en Él, versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si vemos, el castigo de nuestra paz fue sobre el Señor Jesucristo. Por eso estas gloriosas palabras y promesas no nos dejan indiferentes, nos llaman al arrepentimiento sincero, al arrepentimiento genuino, nos llama a la gratitud reverente y a la confianza plena en la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Mis queridos hermanos, al contemplar la cruz, el creyente puede decir con certeza y adoración: Señor, por mi pecado tú fuiste clavado en la cruz. Por mi pecado el Señor Jesucristo fue molido. Por mi pecado el Señor Jesucristo fue atravesado. Por mi pecado el Señor Jesucristo fue despreciado. Por mi pecado el Señor Jesucristo fue desechado. Por mi pecado Él experimentó el quebranto. Por mi pecado fue herido. Por mi rebelión fue molido. Y por mi pecado fue castigado en la cruz del Calvario. Señor, fue por mí que tú fuiste a la cruz. Por mi culpa. Por mi culpa. Si Él fue molido por nuestro pecado, ¿cómo podemos jugar con algo que lo llevó a la cruz, hermanos? Si Él fue molido por mi pecado, fue atravesado, fue todo lo que hemos leído, ¿cómo podemos jugar con el pecado? ¿Cómo podemos jugar con algo que es tan grave? Tan grave. Porque debemos recordar que el creer o no en Él, la diferencia está en el cielo y en el infierno. Si vemos cuál es lo importante de reconocer que fue por mí que Cristo fue a la cruz del Calvario. Pero mire que desde el versículo 7 en adelante, a pesar de que habla que angustiado Él, quien Jesús, y afligido, no abrió su boca, hermano. Mire qué ejemplo tan glorioso. A pesar de lo que Él estaba pasando, Él no abrió su boca. Lo mismo que nosotros, ¿cierto, hermanos? Nos dicen algo y respondemos con 2 piedras en la mano. Lo mismo, hermanos. Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y Cristo no fue forzado.
Cristo no fue de mala gana, Cristo no fue sorprendido, Cristo no fue derrotado, porque como dice el versículo 10, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, a pesar de que Cristo había pasado por todo lo anterior. El mismo Dios, el mismo Padre que lo entregó, quiso quebrantar ¿a quién? A su Hijo, por nuestro pecado. No dice aquí que intentará, dice que quiso quebrantarlo el Señor. Hermanos, la cruz no fue un accidente histórico. La cruz no fue o no es como un cliché, hermanos. La cruz es el plan eterno de Dios para con su pueblo, para con sus hijos. Y Dios, que es soberano, decretó salvar a la humanidad o a aquellos que han sido elegidos a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Queridos hermanos, Cristo no solo murió, Cristo vive, porque en el versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Cuando habla de justificar mi siervo justo a muchos, la pregunta es, ahí dice, ¿justificará mi siervo justo a todos? ¿Qué dice? ¿A todos o a muchos? Hay una gran diferencia entre todos y muchos. Muchos son unos cuantos, todos son todos. Ahí hay una elección. Entonces Cristo no murió por todos, sino por muchos. Y Él no dice que lo intentará, Él dice que lo hará. ¿Por qué? Porque la obra en la cruz de Cristo es eficaz y la salvación es segura, porque no depende ni de usted ni de mí, porque Dios colocó el pecado nuestro en Él, solamente en Él. Y nosotros no le ayudamos a Dios a colocar nuestro pecado a Dios Padre en Dios su Hijo. La cruz no es una rutina litúrgica, no es para venir y ponerme, como hacen muchos, la cruz acá solamente una semana y el resto del año vivir terriblemente. No, eso no es. Eso no es la Semana Santa. Eso no es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es cuando pecamos, hermano, y nos arrepentimos. Tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Cuando sufrimos, hermanos, tenemos un intercesor que está día y noche allá en el cielo. Cuando dudamos, tenemos un Salvador fiel que nos ayuda, que nos levanta, que nos cambia, pero también que nos transforma, hermanos. Cristo es nuestra esperanza. El precio fue demasiado alto para vivir con una tibieza espiritual, hermanos. El precio fue muy alto para que usted viva coqueteándole al pecado, hermano. Es muy alto el precio que se pagó por el pecado, porque si Dios gobernó la cruz, también gobernará aún en medio de nuestras dificultades, de nuestras pruebas y de nuestras luchas. Qué glorioso es la obra de Cristo en la cruz. Isaías 53 no solamente es una profecía antigua, sino es el espejo del corazón humano y una ventana de Dios hacia la gracia del hombre. Cristo, el siervo sufriente del Señor, el Hijo de Dios, la segunda persona encarnada, ese siervo sufriente fue rechazado para que usted y yo fuéramos aceptados, hermanos.
Ese siervo sufriente fue herido para que nosotros fuésemos sanados de la enfermedad del pecado. Ese siervo sufriente fue condenado para que nosotros fuéramos justificados, o sea, comprados por su sangre. Queridos hermanos, cuando nos acerquemos a Semana Santa, no vengamos como espectadores. Vengamos como pecadores arrepentidos delante de Él. Vengamos con lágrimas, pero también con gratitud. Vengamos con corazones rendidos a Él. Y que podamos ver la cruz y contemplar la cruz, que podamos decir: Señor, tú fuiste clavado en la cruz por mi pecado. Porque esa es la realidad. Tu pecado y mi pecado fue el que llevó a crucificar al Señor Jesucristo. Tu pecado lo llevó a ser sometido, despreciado, desechado, herido, molido. Dios quiso quebrantarlo, y eso fue por consecuencia de su pecado y de mi pecado. Por eso, hermanos, cuando vengamos a la Semana Santa, debemos reconocer que Cristo fue a la cruz por mi pecado, que mi pecado fue el que clavó en la cruz al Señor Jesucristo. Pero hay esperanza en el Señor, hay esperanza en Cristo, porque nuestro pecado, o en la cruz más bien, son perdonados nuestros pecados. Y cuando celebramos la Semana Santa, celebramos lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. Él nos libró del azote del pecado. Él nos hizo aceptos delante del Padre, y por su llaga, como leímos aquí, fuimos nosotros curados. Hermanos, y ahora sí, terminamos con la pregunta. Cuando piensas en Semana Santa, ¿en qué piensas? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el día de hoy, Señor, por esta mañana, por tu palabra, Señor, porque fue expuesta, porque tu palabra, Señor, es la que nos confronta, Señor. Tu palabra es la única que tiene el poder para traspasarnos, Señor. Tu palabra es la única que tiene el poder para enseñarnos, corregirnos, instruirnos, Señor. Y, Señor, por eso estamos agradecidos, Dios. Padre, gracias, Señor, por la obra de la cruz tan gloriosamente grande, maravillosa, Señor. Gracias, Dios, porque nosotros, Señor, a veces menospreciamos, Señor, esa salvación tan grande, Señor, tan costosa, Señor, que fue. Por eso ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, en santidad, en amor, en obediencia a ti, Señor. Porque en la cruz, Señor, llevaste, Señor, mi pecado. Y gracias, Señor, porque ahora en Cristo somos nuevas criaturas, Señor. Hemos pasado de muerte a vida, Señor, y ahora podemos gozar de la paz que solo Cristo nos da a través de la obra de la cruz. Señor, gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, que no tuvo en cuenta nuestros pecados, aunque fue muy grande el precio porque se pagó, Señor. Gracias por mirarnos en Cristo, y gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera. Señor, gracias porque el digno, que es Jesús, murió por los indignos, que somos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén.